Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Ahora me toca a mí contar una de tantas historias que tenemos. Ya han escuchado algunas de Angie. Ahora me toca a mí. Esperemos que las historias que estamos compartiendo sean de su agrado y nos puedan compartir con sus amigos y seguir. Y obviamente, regálenos un like. Y ya saben, si tienen algo que compartir con nosotros, alguna historia, mándenos audio al WhatsApp del canal o escríbanos y nosotros nos encargaremos de leerlo, ¿verdad? Bueno, pues ahora me toca contar una historia que viví hace ya varios años, cuando era pues adolescente. Tenía yo creo aproximadamente unos 16 17 años, no recuerdo bien. Todo comienza cuando yo dormía. Empecé a soñar, a tener un sueño, donde en el sueño eh, se me manifestó en una Biblia, como tal una Biblia que tenemos en casa de mi mamá. Este, tenía una Biblia. Yo recuerdo que en ese sueño yo me acercaba a ver la Biblia, caminaba hacia ella y cuando llegué a estar frente a ella, en las páginas de la Biblia, empezaba yo a leer muchas palabras que, pues, groserías, palabras altisonantes que, bueno, me decían cosas, ¿no? Entre líneas yo alcancé a leer que un tío, un tío el cual estaba internado, iba a fallecer. Era un tío muy querido, por parte de la familia. Habíamos convivido, pues, algún tiempo con él antes de irse al hospital, ya que él decía que tenía miedo de operarse, ¿no? Porque, pues sí, una operación, un poco riesgosa, donde ella ya sentía miedo, ¿no? Días antes, no recuerdo que nos invitó a comer a su casa. Él cocinó ese día. Nos hizo, no recuerdo bien si fueron enchiladas o algo así. Y nos invitó a comer a mi mamá, a mi hermana, a mí, ¿no? Comimos, estuvimos a gusto. Dijo que nos veríamos de regreso cuando él saliera de la operación. Le deseamos buena suerte y todo. Bueno, pues esa es la historia de él. A lo que voy es que cuando yo en mi sueño, regreso al sueño otra vez, yo estaba frente a la Biblia, donde empecé a leer puras, pues, groserías. Entre líneas me decía que ese tío no iba a salir ya del hospital, que iba a fallecer a los días. Recuerdo que yo leí, pues, prácticamente el día en que él iba a fallecer, me lo dijo en la Biblia. Eh, Me asusté mucho dentro del sueño, salí corriendo de él, de ahí, del lugar, perdón. Y al ir corriendo, empecé a caminar y me encontré con un crucifijo. Ese crucifijo yo lo había visto antes, era un crucifijo que yo había tenido años antes, años atrás en mi niñez, en la cabecera de mi cama. Y yo vi ese crucifijo en el sueño, cómo empezó a girar y se puso de cabeza. Y yo seguía corriendo en el sueño. Seguí corriendo, corriendo. Y pues con miedo, ¿no? De haber leído lo que leí en la supuesta Biblia, en el sueño. De ver el crucifijo cómo se volteó. Seguí corriendo. Llegué a un lugar
donde había una especie como de río. No puedo explicar qué es un río, pero, o sea, era un pasillo como de metro y medio de ancho, donde había agua que corría, pero no era un río como tal de tierra o de piedra, sino era una especie como de mosaico, ¿no? De azulejo donde corría el agua. Recuerdo que yo vi peces que venían hacia mí de frente con el agua. Entonces, cuando yo quise cruzar ese lugar, tenía que hacerlo por encima del agua. Y así fue, caminé sobre el agua, pero los peces que ya habían en ese riachuelo tenían muchas espinas sobre su lomo, pues. Y yo caminaba sobre el agua y sobre las espinas de estos. Seguí caminando, o corriendo más bien. Recuerdo que llego a un cuarto donde había una pintura de un retrato en pintura de mi padre que se empezó a desvanecer como tipo agua, como si fuera agua, empezó a deshacerse la pintura. Y yo con el miedo seguí corriendo, corriendo, corriendo. Llegué a un cuarto muy, muy iluminado, muy brilloso. Era un pasillo de aproximadamente, yo calculo unos 5 o 10 metros, no recuerdo. Donde ahí ya no corrí. Cuando entré al pasillo empecé a caminar. Obviamente iba rápido. Al llegar al final del pasillo, vi una silueta de una puerta que se dibujaba. Y al querer yo abrir la puerta, estaba un poco atorada la puerta. Cuando intenté abrir, la puerta recuerdo que se abría para adentro. Me costó un poco abrirla. Cuando por fin logro abrirla, la empujo hacia adentro y siento una fuerza contraria hacia mí, donde me empujan la puerta para no dejarme pasar. Cuando pasa eso, se asoma, se asoma una persona tras de la puerta y esa persona era mi tía, una tía que había fallecido años atrás. Y ella no me dejó cruzar esa puerta. Me empujó la puerta, me vio, me empujó la puerta y a la hora que ella logró cerrar la puerta, yo despierto. Y al despertar, pues tenía yo el corazón al mil, ¿no? Estaba latiendo muy, muy fuerte, un dolor muy fuerte en el pecho y mucha desesperación, sentí muchos nervios. Lloraba, yo recuerdo que lloraba. Esa, después de eso me paré y como cuando lo llegué a hacer cuando era más niño, me dirigí al cuarto de mi mamá y le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Acabo de soñar algo muy feo, no quiero dormir solo. Me dijo, sí, pues, supongo que se extrañó porque hacía muchos años que no me pasaba así, ¿no? Cuando eres niño y vas a cuarto de tus papás a pedir dormir con ellos por miedo, ¿no? Accede a mi madre a dejarme pasar a su recámara, me acuesto a un lado de ella, pero sentía una desesperación muy grande. Mi corazón latía muy fuerte, todo. Y recuerdo que mi hermana dormía en su recámara. Y tuve la necesidad de pararme y decirle a mi madre, ¿sabes qué?
quiero ver a mi hermana, quiero despedirme. Me quiero despedir porque me voy a morir. Eso le dije porque yo sentía en ese momento que me estaba muriendo. Le dije, quiero rezar, mamá. Mi mamá, muy asustada al escuchar eso, me dijo, sí, vamos a rezar. Pero en ese momento me olvidé de todos los rezos de... No sabía ninguna oración ni nada. Recuerdo que me paré rápido de la cama de mi mamá y fui hasta el cuarto de mi hermana. Recuerdo bien lo que le dije. Le dije, hermana, no te asustes. La desperté exaltadamente, ¿no? Ella se sentó y quedó con cara de asombro, ¿no? ¿Qué pasa, no? Digo, no te asustes, pero me vengo a despedir de ti porque me voy a morir. Entonces, pues ella me miraba con asombro, ¿no? Y muy asustadas, mi madre y yo solo en casa siempre vivimos solo mi madre, mi hermana y yo. Al decirles eso, mi corazón no lo soportaba, sentía mucha presión en el pecho, mucho dolor, mucha tristeza. El quererme despedir porque yo sentía que estaba a minutos de dejar de existir. Recuerdo que me quisieron llevar al hospital. Yo me sentía muy mal. Y cuando recuerdo que mi hermana le habló ahora a mi cuñado, era su novio, ahora esposo de mi hermana, me llevaron a un hospital, como a, no sé, unos 40 minutos de la casa. Llegamos al hospital y me empezaron a checar los doctores. Checaron presión y todo lo que checan a signos vitales. Al estarme checando, uno de los doctores dijo que me preguntó, me dijo, oye, ¿qué te metes? ¿Te drogas? ¿Tomaste algo? Yo no. Le preguntaron a mi mamá que si sabía si yo me drogaba o algo, ¿no? El cual pues no, ni tomaba ni nada, ¿no? Y porque como repito, estaba yo pues más chavo, ¿no? Y dijeron que era pues increíble que yo llegara con esos signos vitales al hospital, que porque la presión que yo traía, la presión arterial que yo traía, era de un viejito, de una persona adulta, de una persona drogadicta, que yo no debía de estar ahí, que realmente yo tenía que haber llegado sangrando de oídos, ojos, nariz, boca y de todos los orificios del cuerpo, que porque esa presión que yo llevaba estaba pues para reventar mi cuerpo, ¿no? Y recuerdo que ese doctor le llamó a más doctores, pues impresionado por lo que estaba viendo. Me preguntó qué había causado tal presión, ¿no? Que yo me pusiera así. Le dije, es que no me lo va a creer. Solo fue un sueño. Y de ese sueño, pues derivó todo esto, ¿no? Em, Uno de los doctores dijo, nosotros no debemos decir esto, pero esto es un milagro. Es un milagro que con la presión arterial que tú estás ahorita,
no venga sangrando y estés pues en pie todavía. Me tuvieron ahí un rato. Recuerdo que ese doctor le hablaba a más doctores, así como que, mira, ve, chécalo. Me vieron algunos doctores, me tuvieron ahí pues un rato, digo, en observación. Me volvían a preguntar que si me drogaba, que si me metía algo, que si había tomado alguna pastilla, lo cual no había sido así. Este, y después de un rato, pues me dejaron, pues ya, regresar a casa, ¿no? Ahora, después de eso, recuerdo que a los días, el tío que yo había leído en la supuesta Biblia falleció. Y sí se cumplió lo que decía la Biblia, ¿no? Recuerdo que decía la fecha en que él iba a fallecer y yo lo vi. Em, Fue muy doloroso el saberlo, el adelantarme a lo que iba a pasar. Em, de ahí surgieron muchas cosas de ese sueño, del ver que mi tía no me había dejado cruzar esa puerta, porque ahora entiendo que si yo hubiera cruzado esa puerta no estuviera contando esto. Y de ese sueño, de esa situación se derivaron muchas más historias, que tengo muchas historias para contar, que ya en próximos videos se los contaré. Pero esa fue como mi primer acercamiento al mundo de lo paranormal, de las personas, del contacto con personas fallecidas. Eh, Ahora, no sé cuántos años tenga de eso. Cuando cuento esta historia se me sigue erizando la piel. Siento escalofríos todavía, presión en el pecho cuando lo cuento y cierta tristeza al saber lo que me adelanté a saber leyendo en la Biblia de, de mi tío, ¿no? Pero bueno, así como estas historias tengo muchas más. Y mi esposa también, Angie, que ya estaremos contando en otra ocasión. Espero que estas historias sean de su agrado y que nos sigan y compartan. Y ya saben, mándenos sus historias, audios o escritas, como sea. Déjenos saber que no nada más nosotros hemos vivido historias como estas. Sé que hay muchas personas detrás de esa pantalla que también lo han hecho. Y sería un placer escucharlos o leerlos. Entonces, aquí estamos para escucharlos y darle voz a todos esos relatos que tienen guardados. ¿No? Por el momento me despido y nos vemos en otro capítulo. Yo soy Luis, de la familia RO, el canal alterno que tenemos, y RO Exploraciones Urbanas. Nos vemos. Hasta la próxima.